Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que bien, transitando esta etapa de cuarentena lo mejor posible. La idea de la clase de hoy, según consta en el cronograma que hicimos, es teoría conductista o conductual, teoría cognitivo-conductual y teoría sistémica. Con esto terminaríamos, digamos, los cuatro enfoques psicológicos o las cuatro teorías psicológicas que consideramos de las más importantes para pensar la clínica con pacientes, con personas. Bueno, habíamos visto psicoanálisis, cuyo objeto de estudio es el inconsciente, y ahora les voy a hacer una breve introducción a la teoría conductista. La teoría conductista se basa cuyo objeto de estudio es la conducta, principalmente la conducta observable y no observable. Estamos hablando 1920, paralelo, digamos, contemporáneo a Freud, un tal Watson, psicólogo norteamericano, que plantea que el objeto de estudio de la psicología, para que sea una ciencia, tiene que ser un objeto tangible, un objeto observable, un objeto concreto, y esa es la conducta. Claro, uno podría decir que hay conductas no observables, por ejemplo, el pensar, el soñar, el fantasear. Bueno, Watson esto no lo tiene en cuenta. La teoría de Watson se basa en el condicionamiento clásico, el condicionamiento de Pavlov, que seguramente que ustedes ya lo conocen. Y entonces los estandartes, digamos, de la teoría es los conceptos de estímulo-respuesta, premio y castigo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el objetivo de la teoría conductista es la modificación de la conducta. La modificación de la conducta. No estamos hablando de cuestiones éticas, de cuestiones morales, estamos hablando de modificar la conducta. ¿Cómo modifico la conducta? Bueno, Watson plantea, y el conductismo más clásico plantea que hay que modificar las conductas en las personas como se modifican los animales. ¿De qué manera? Premio y castigo. Piensen en alguna mascota. ¿Cómo modificamos esa conducta en la que, por ejemplo, una mascota hace sus necesidades, no sé, en algún lugar indebido de la casa? ¿Qué pasa con el estímulo y qué pasa con la respuesta? Cuando la respuesta no es esperable, se refuerza el estímulo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si hay personas que, por ejemplo, consideran que hay que pegarle a una mascota para, entre comillas, que haga caso, digamos. Entonces se refuerza el estímulo. También esto pasa con las personas, plantea Watson. Y si nosotros nos podemos pensar en el sistema educativo tradicional academicista, también es un enfoque conductista. Por ejemplo, a ver, pensemos, alguien pierde el documento de identidad. Bueno, saca el duplicado, sale, no sé, digo, un precio, ¿no? 300 pesos el duplicado. Pierdo otra vez tengo que hacer un triplicado. Bueno, en vez de 300 pesos, el Estado, el gobierno, el sistema, digamos, me dice que en vez de 300 va a ser 600 o 500. Bueno, o sea que se refuerza el estímulo para lograr una respuesta determinada. Lo que estoy haciendo un paralelo entre las mascotas, entre los animales y las personas, cuyo fin es modificar la conducta. Esto Watson, ¿no? Insisto con esto. Les podría contar alguna experiencia muy rápido, digamos, a ver, el tratamiento conductista se utiliza mucho en instituciones o en espacios en las que se atiende a adolescentes, principalmente adolescentes que consumen alguna sustancia. Por ejemplo, si ustedes buscan, o les sugiero, si no lo conocen, busquen una institución que se llama IBQI, con Y, B larga, sin H,
que bueno, remite a una isla en Entre Ríos, y el programa de Bicuí justamente plantea un enfoque absolutamente conductista, en la que la idea es, entre comillas, para el conductismo, alguien se cura aproximadamente a los 2 años después de pasar por un montón de etapas de premio-castigo, estímulo-respuesta. Un ejemplo que ha ocurrido hace muchos años en programa de Bicuid, en la que yo fui ahí de alguna manera partícipe, una adolescente se burló de, de dos pibes que estaban ahí internados, todos justamente por causa del consumo de sustancias, y entonces ahí hay escalafones, digamos, ¿no? Empiezan o sea, cuestiones jerárquicas hasta llegar al punto, digamos, más alto, que sería, entre comillas, el alta. Y entonces uno de los, digamos, todo manejado por ex adictos o ex adictas. em, y entonces un superior le dice a este, así que vos sos gracioso, vos te reís de los otros, vos te burlás, bueno, anda ahí al vestuario y anda a vestirte de payaso. Hay todo un vestuario con diferentes, digamos, vestimentas. Este se disfraza de payaso y dice, bueno, todos nos vamos a sentar, todos los que están en tratamiento, nos vamos a sentar, imagínense, digamos, una sala, imagínense en un aula donde este pibe, la consigna era que tenía que hacer reír a todos. Dice, vos tenés que hacer reír a todos, ya que te haces el gracioso, si no haces reír a alguien, si por lo menos no haces reír a alguien, bueno, tendrá sus consecuencias. Insisto, premio castigo, estímulo respuesta. Entonces el pibe, bueno, se hace el chistoso y no logra que se rían todos, todas. Entonces es castigado. ¿Cómo es castigado? Entra a una sesión que se llama The Ring, en la que le dicen, vos sos diestro, vos sos zurdo, entonces le dice, no, no, yo soy derecho. Bueno, entonces se le ata la mano derecha, se le pone un guante de box en la mano izquierda, y hay tres, que ahí de tres de los, vamos a decir, de los usuarios, de los pacientes, digamos, que se les pone dos guantes de box. Y entonces este tiene que pelear un ring, o sea, 1 minuto cada round, digamos, con tres personas diferentes, ¿no? Él, bueno, por supuesto que sale lastimado, sale agredido, sale violentado, no estamos hablando de moral y ética, el tema es que el director después le dice, bueno, la próxima vez que te burles de alguien, vas a ver lo que te va a pasar. Bueno, y así ustedes saben quizás en instituciones que funcionan así, digamos, donde, bueno, al principio los y las usuarias no tienen acceso, por ejemplo, a ver a su familia o a hablar por teléfono, y gradualmente, entre comillas, porque se portan bien, tienen acceso, digamos, a otros permisos. Bueno, ese es el tratamiento, digamos, conductista. Ustedes, por supuesto, lo pueden ampliar con la bibliografía, con los PowerPoint que hemos agregado. Después está el cognitivo-conductual. El cognitivo-conductual es un condicionamiento también es un condicionamiento, perdón, de conductismo. La mejor película que muestra, por lo menos para mi gusto, lo que es un tratamiento conductista tradicional con condicionamiento clásico pavloviano, es La naranja mecánica. Si ustedes se detienen a ver cómo es el tratamiento que se le hace a la persona, digamos, violenta, vamos a decir, eh, eso es, o sea, si quieren entender, digamos, lo que es bien, pueden ver ese fragmento por lo menos de la película. Bueno, ahora sí, cognitivo-conductual. Cognitivo-conductual es un condicionamiento, pero ya no es un condicionamiento clásico, se trabaja también con refuerzos. Con refuerzos quiere decir positivos o negativos, podríamos hablar otra vez de premio y castigo, de alguna manera, pero bueno, mucho más que eso, porque no solamente trata de modificar la conducta, trata de modificar la conducta y el comportamiento. ¿Qué diferencia hay entre conducta y comportamiento? Que la conducta es un hecho observable, según Watson, digamos, y el comportamiento ya incluye, porque yo puedo tener una conducta adictiva y no dirigirme a nadie. Por ejemplo, consumo y no me dirijo a alguien
para llamar la atención o lo que sea, ¿no? Cuando hablamos de comportamiento en estos términos, hablamos de como una conducta intencionada, una conducta dirigida a alguien. O sea, si yo hablo solo, en realidad es una conducta. Si yo hablo para llamar la atención, es un comportamiento. Bueno, acá se incluye el concepto de comportamiento, que también lo va a tomar la teoría gestáltica también, que luego vamos a ver. Y entonces no es solamente conductual, sino cognitivo. ¿Qué quiere decir cognición? Cognición es conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? A ver, por ejemplo, eh, el tema es que el cognitivo conductual lo que plantea es que la persona hay que modificar las cogniciones, hay que modificar la manera de percibir que tiene ante un hecho determinado. Ejemplo, una persona que tiene fobia a dar exámenes, ¿no? Bueno, el tema es que esta persona dice, bueno, no, yo no puedo, me va a ir mal. Bueno, ¿por qué te va a ir mal? Y bueno, me va a ir mal porque me voy a poner nervioso, porque no me van a salir las palabras. Bueno, ¿y por qué pensás que no te van a salir las palabras? Ahora, conmigo vos te están saliendo las palabras. ¿Por qué no te va a salir las palabras? ¿Qué es lo peor que puede pasar si no te salen las palabras? ¿Por qué siempre estás pensando en negativo, etcétera, etcétera? Entonces, tratar de hacerlo razonar, tratar de que perciba ese hecho y tratar de modificar su percepción ante ese hecho. Por ejemplo, yo tengo una paciente que tiene, en realidad ella dice, ahora ya lo superó, pero en su momento, digamos, ella viene a consultar porque tenía que viajar al exterior en avión y ella decía, yo sé que se va a caer el avión. Bueno, ¿cómo sabe que se va a caer el avión? Sí, sí, sí. Y lloraba y se angustiaba y se angustiaba. Bueno, finalmente, digamos, uno podría decir, bueno, ¿por qué saca los pasajes? Bueno, ella dice, no, sacó los pasajes en realidad porque tengo ganas de viajar, porque tengo ganas de conocer, bueno, ese país. Entonces le digo, bueno, ¿qué seguridad vos tenés? No, yo no tengo ninguna seguridad, pero yo tengo miedo que se caiga el avión y que después cuando después no pueda conocer a mi futura sobrina, digamos, la hermana estaba embarazada. Em, bueno, ¿y por qué se caería el avión? No, se caería el avión porque, no sé, porque una cosa es un accidente en auto, pero hay también accidentes. Claro, pero ¿por qué justamente cuando vos viajás? Bueno, y así nos fuimos acercando, ¿no? A la idea hasta que ella empieza, digamos, a no encontrar palabras, a entrar en contradicción. Bueno, luego, eh, después de mucho tiempo de tratamiento, focalizado en eso, fíjense en que acá si es el poco tiempo para trabajar eso, no se puede trabajar psicoanalíticamente, ¿no? Porque bueno, si tiene que viajar en 2 meses, digo, llegar al inconsciente y trabajar formación en el inconsciente llevaría mucho más tiempo. Pero sí, en términos psicoanalíticos, en términos, si ustedes quieren también, de cognitivo-conductual, eso es un síntoma, es una imposibilidad, digamos, de relajarse y de no pensar siempre, digamos, en lo peor. Después, digamos, como yo también trabajo en el psicoanálisis, ella dice, no, bueno, cuando yo le pregunto, pero ¿dónde viene esto de pensar siempre lo peor? Dice, no, bueno, esto viene porque mi mamá siempre piensa lo peor. Yo, por ejemplo, salgo y dice, bueno, cuidado con tal cosa, cuidado, 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 ¿no? Como que no puede conectarse con el placer, con el disfrute. O sea, ahí habría una identificación a la madre, a un rasgo de personalidad de la madre, pero esto ya tiene que ver con el psicoanálisis cognitivo-conductual. Tengo que focalizarme a que esa persona rinda el examen con la menor grado de ansiedad y de angustia posible, o que pueda viajar, a pesar que puede tomarse un ansiolítico o algo, que pueda viajar de alguna manera disfrutando, pero como justamente como es una fobia a morirse, que se caiga el avión, entonces el cognitivo conductual también va gradualmente, por pasos, planteándole al paciente y diciéndole, por ejemplo, a ver, tenés ese temor.
Sí. Imagínate cuando falte unas horas para viajar al aeropuerto. ¿Cómo te vas a sentir? No, no puedo pensar eso, ¿no? Entonces va paso por paso, ¿no? Yo primero le digo, le propongo que se imagine yendo al aeropuerto, después que se imagine en la previa, en esas 3 horas en el aeropuerto, después que se imagine que sale en el avión, si se va a poner el cinturón, cómo se lo va a poner, si se va a sentar al lado de alguien o no, si le gustaría estar al lado de alguien, o sea, ir bajando la ansiedad, digamos, ¿no? Esto a grandes rasgos, esto es cognitivo-conductual. Tengan en cuenta, tengan presente para lo cognitivo-conductual el texto de Beck y las distorsiones cognitivas fundamentales, fundamentales. Por ejemplo, si uno busca en internet y dice, no sé, cómo superar la autoestima, teoría cognitivo-conductual, van a ver que se trabaja así, ¿no? Bueno, por ejemplo, hacer una lista con tus fortalezas, no con las debilidades, con las fortalezas. Bueno, y se enfoca, digamos, en lo que puede él o la persona y no lo que no puede. Bueno, insisto, tengan en cuenta el enfoque de Beck. En el otro, no, voy a seguir iba a hacer 2 videos como la vez pasada, pero voy a hacer uno nada más. Y después está la teoría sistémica. La teoría sistémica lo que plantea es lo siguiente. Habla de estructura, y eso lo toma de la Gestalt, de la teoría gestáltica. La teoría de la Gestalt dice que el todo es más que la suma de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Primero la persona percibe un todo y después va a las partes. ¿Qué quiere decir? Yo, por ejemplo, para conocer, primero percibo, entro a un lugar, percibo todo, un aula, percibo, digamos, un pizarrón, sillas, y después voy contando las sillas. Bueno, así se trabaja, digamos, de la Gestalt de la terapia sistémica. Primero la estructura, en este caso la estructura familiar, y después trabajo con los miembros eh, de esa estructura, sea estructura familiar o sea estructura de pareja, digamos, ¿no? Pero nos vamos a centrar más hoy en la estructura familiar. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, una persona, por ejemplo, donde hay una familia, una persona adicta a una sustancia, uno o un adolescente, ese o esa adolescente, ¿es la más débil o la más fuerte en cuanto a personalidad de la estructura familiar? Bueno, lástima que no estamos en el aula, si no podría haber un intercambio, pero bueno. Em, la teoría sistémica va a plantear que esa persona es portavoz inconsciente, porque los roles, recuerden, los roles son inconscientes. Estamos hablando de unos roles en un grupo, estamos hablando de portavoz, estamos hablando de chivo expiatorio, estamos hablando de líder. Y entonces es portavoz de una estructura familiar inconsciente que está enferma. Pero ese sujeto, en este caso adicto o adicta, porta la voz del grupo diciendo de alguna manera con su sintomatología, con su crisis psíquica, con su enfermedad psicopatológica, que hay algo de la estructura familiar que no está funcionando bien y que generó esta patología o esta problemática en esa persona. En ese sentido es portavoz. El otro rol, perdón, es saboteador o saboteadora, quien sabotea. Entonces, el portavoz, que porta la voz del grupo, muchas veces es chivo expiatorio o chivo emisario, al que se le echa la culpa. Por ejemplo, eh,
bueno, por culpa tuya hemos gastado todos los ahorros y te llevamos a un montón de lugares, estuvimos en función tuya durante años y al final nos pagás con esta moneda, seguís consumiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo ubican en un lugar de chivo expiatorio. Entonces, esa persona entonces porta la voz del grupo. Ahora, lo interesante es que la teoría sistémica dice, para que esa estructura esté equilibrada, tiene que haber alguien que tenga esa patología. Quiero decir, si esa persona se cura, esa estructura va a buscar algún chivo expiatorio, alguien para depositar lo no resuelto en esa estructura familiar. Fíjense qué pasa en la naranja mecánica cuando este muchacho, digamos, paciente, usuario, vuelve a la casa después de un tratamiento. ¿Cuál es la actitud de los padres y cuál es el no lugar que se le da en esa estructura familiar? Ahora, en toda familia hay mandatos que atraviesan, hay muchas variables que atraviesan a una familia. Yo por eso sugiere la teoría sistémica trabajar con un árbol genealógico. Ustedes tienen el texto, también en el manual que propuse como bibliografía, porque, por ejemplo, se dice del psicoanálisis más ortodoxo que para que haya una persona psicótica en una familia tiene que haber 3 generaciones anteriores de personas prepsicóticas o psicóticas en una familia. 3 generaciones. Lo que quiero decir con esto, hay que en términos, digamos, porque también la teoría sistémica toma el psicoanálisis lo que se llama transmisión filogenética. La transmisión filogenética quiere decir que cuando hay algún secreto familiar, en toda familia, digamos, o en casi toda la familia hay secreto familiar, cuando hay algo no dicho en una familia, se pasa eso a otra generación y alguien actúa eso, alguien se identifica inconscientemente con eso no resuelto. Por ejemplo, alguien fue víctima de un abuso sexual y no lo pudo decir. Bueno, posiblemente alguien de la familia que se identifique a rasgos de personalidad de esa persona se pueda ubicar también en un lugar de sometimiento, o sea, en un lugar pasivo, en donde eso entonces no resuelta una generación, se presidentifica en otra. Por eso el árbol genealógico es tan importante. Por supuesto, también es importante las identificaciones, conscientes o inconscientes. Entonces, la teoría sistémica va a trabajar con eso. Ahora yo voy a ir a ver algunas preguntas de la guía que les envié para poder trabajar con ustedes. Una dice que busca la escuela conductual con el tratamiento y en qué se diferencia con la cognitiva conductual. ¿Qué escuela psicológica sola trabaja con el hoy del paciente sin tomar en cuenta su historia infantil? Ese es el conductismo, no tiene en cuenta, digamos, la historia infantil, sino el aquí y el ahora. El aquí y el ahora es modificar la conducta. No importa si hay cuestiones inconscientes, cuestiones no resueltas, digamos, inconscientemente. Va directamente a... Por eso el conductismo habla de caja negra. Piensen en la caja negra de un avión, donde está toda la información, pero nadie entra en la caja negra. Pero ahí está toda la información. ¿Qué es entonces la caja negra? Es una analogía a la mente humana. O sea, no hay que ir a las causas como plantea el psicoanálisis, sino directamente modificar la conducta. ¿Qué entiende la escuela cognitiva conductual por cogniciones? Está
está explicado. ¿Por qué la teoría sistémica plantea que la persona enferma es portavoz y muchas veces es chivo expiatorio del núcleo familiar? Está explicado. Ejemplifica al menos 5 distorsiones cognitivas. Yo lo que les sugiero es que planteen eso. Y por último, ¿de qué manera se evidencian las formulaciones de la Gestalt, el conductismo y la teoría de la comunicación en un abordaje sistémico? Habíamos hablado de conductismo, de conducta, también habíamos hablado de comportamiento, y con respecto a la teoría de la comunicación podríamos decir que hay un axioma en la teoría de la comunicación de Bateson, muy, muy contundente, que dice que siempre hay comunicación. No puede no haber comunicación. Por eso se apela a los diferentes tipos de comunicación, digamos, ¿no? Y por último, lo que toma de la teoría de la comunicación, la teoría sistémica, es lo que llamamos discurso esquizofrenizante. ¿Qué es un discurso esquizofrenizante? Es un discurso en el que de hecho se hicieron experiencias, más allá de lo ético, de lo moral, se hicieron experiencias en Rusia, se hicieron experiencias en Europa, ya hace 70 años más o menos, que apenas nacía una persona, un bebé, una beba, durante un año se le decía, por ejemplo, que haga tal cosa y que después no la haga. Por ejemplo, no toques eso, toca eso. La misma persona, no toques, toca. Decí una palabra, no digas una palabra. Y así. Esto es un discurso esquizofrenizante. ¿Qué generó eso? Justamente un rasgo, digamos, muy pronunciado de psicosis infantil, ¿no? Eso. Vieron que nosotros, neuróticos, por ejemplo, nos dicen una cosa y después otra y nosotros decimos, che, dale, ponete de acuerdo, una cosa o la otra. Bueno, imagínense así, digamos, desde el principio. Por supuesto que esas personas no están conectados con un juicio de realidad de lo que hablábamos la vez pasada, por eso están más, digamos, más del lado de la psicosis que de la neurosis. Entonces, esto, digamos, la teoría sistémica también va a trabajar con el discurso, con qué tipo de discurso circula en una familia. Bueno, en principio eso, y les comento que lo tengo acá para leerlo. En los cuatrimestres anteriores presenciales, una de las preguntas de primer parcial que habíamos hecho es la siguiente: relate una situación en la que una persona presente una problemática X. Puede ser TOC, puede ser fobia, puede ser lo que sea. O sea, una persona consulta y desarrolla a partir del motivo de consulta los siguientes puntos. A. ¿Cómo abordaría la problemática planteada la teoría cognitivo-conductual? Entre paréntesis, Beck, distorsiones cognitivas. Cómo plantearía el conductismo, cómo plantearía el psicoanálisis y cómo plantearía la teoría sistémica. Yo les sugiero que hagan este ensayo, esta práctica, a ver si ante una problemática determinada pueden aplicar los conceptos más importantes, o sea, qué métodos utilizan, cuáles son los pasos, cuál es el objeto de estudio de cada una de estos enfoques, digamos, dentro de la psicología, porque ustedes van a tener como futuras colegas, profesionales que trabajen interdisciplinariamente con ustedes, que tengan enfoques sistémicos, enfoques cognitivo-conductual, o conductistas, o psicoanalíticos. Entonces, la idea es que para poder dialogar interdisciplinariamente, que nos podamos acercar un poco a esto. Les vuelvo a leer la pregunta así, tal cual. Relate una situación en la que una persona presenta una problemática X, TOC, fobia, lo que sea, depresión, y desarrolla a partir del motivo de consulta los siguientes puntos. A. ¿Cómo abordaría la problemática planteada, la teoría cognitivo-conductual, tener como referencia el texto de Beck, el conductismo, el psicoanálisis y la teoría sistémica? Para más detalle,
vayan también al manual. Eh, bueno, espero que haber sido claro en este modo particular de dar clases, donde no hay un ida y vuelta, donde hablando de comunicación, donde ustedes tienen una posición absolutamente pasiva, lamentablemente, donde no hay intercambio, pero bueno, podemos hacer el intercambio, digamos, por el campus. Bueno, mucha suerte y que les vaya bien. Chao.